¿Qué tal, tácticos? Estamos aquí en este resumen del curso online de Team Leader en Protección de Personalidades. Este curso lo vamos a dividir en dos links, o este resumen lo vamos a dividir en dos links, de tal forma de que ustedes puedan revisarlo, sea lo más ameno, lo más conciso y lo más rápido posible para que puedan entonces realizar las consultas pertinentes y ver a qué se refiere entonces este curso. De verdad que muchísimas gracias por estar acá. ¿Y a qué se refiere entonces el Team Leader en protección ejecutiva? Pues precisamente de aquella persona responsable del esquema de seguridad de todo el recurso humano que debe estar allí y por supuesto de las operaciones o las misiones de seguridad pertinentes y de protección pertinentes a la persona que se va a custodiar, que nosotros llamaremos de ahora en adelante el PMI, la persona muy importante. Siendo así, allí está la lámina de presentación y vamos a comenzar entonces para esta ocasión. Adelante. Bien, mis amigos, aquí les quiero presentar este primer cuadrante, que es el cuadrante de selección del perfil. ¿Del perfil de quién? Del perfil del cliente. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en el cliente, en el PMI. Obviamente, aquí vamos a poder vislumbrar si este cliente tiene un perfil o un alto riesgo, que es como lo vemos en el eje X, ¿ok? En el eje horizontal, y un perfil alto, que es lo que está en el eje de las Y. Entonces vemos allí es el eje de las Y que nos da el perfil y el eje de las X que nos da el riesgo. Obviamente, mientras más alto sea el riesgo, significa entonces que esa persona va a tender a estar en los cuadrantes 1 y o en el cuadrante 2, ¿ok? Entonces, ¿y cómo vamos entonces a poder catalogarlo? Pues bien, de acuerdo al perfil. ¿Cuál es el perfil? Bueno, ese perfil tiene que ver con lo que hace la persona, con lo que a lo que se dedica, si es un político, si es un empresario, si es un artista. Todo depende entonces de a qué se dedique para poder catalogar cuál es su perfil. Ese perfil, pues, puede ser muy alto, que como tú puedes ver, puedes colocarlos en los cuadrantes 1 y 3 y el nivel de riesgo pues puede variar en uno y de otro. ¿Qué pasa allí? Si esa persona tiene un perfil alto y tiene un nivel de riesgo alto, vamos a suponer, ¿qué te digo yo? El presidente Vladimir Putin. El presidente Vladimir Putin, obviamente, por todo lo que conlleva esta personalidad, tiene un perfil muy alto, todo el mundo lo conoce, sin exagerar, todo el mundo entero lo conoce y tiene un nivel de riesgo muy alto. A ver, ¿sabes cuántos atentados ha tenido Vladimir Putin hasta los momentos? 43 atentados desde el año 2002, que fue investido como presidente por Boris Yeltsin en sucesión de Boris Yeltsin, ¿okay? Y después reelecto en 2012. Pero eso significa que este señor, con todo lo que tiene, con todo lo que es una personalidad, tiene un alto perfil, por supuesto, tiene un nivel de riesgo muy, muy alto. Veamos entonces aquí también que podemos tener actores que pueden ir desde perfiles muy altos con un bajo riesgo y eso significa que puede estar en el cuadrante número 3 o una persona que tenga un nivel de riesgo muy alto pero un bajo perfil, como puede ser un empresario, ¿sí? Que no está muy expuesto en las redes o que no está muy expuesto en lo que en ser una personalidad pública, pero significa entonces que puede estar en un cuadrante número 2. Ahora, personas habituales como tú o como yo, quizás estemos entonces bajo un bajo perfil, con un nivel de riesgo muy bajo, encajaríamos entonces en el cuadrante número 4. Así que esto es la parte de selección del perfil. ¿Y por qué necesitas saber esto? Bueno, porque el team leader necesita saber quién es su cliente, a quién le va a prestar atención. ¿Ok? Ahora, esto no voy a profundizar en esto porque ya tú como hombre o como agente de protección debes saberlo. ¿Cuáles son las formaciones o cápsulas de seguridad que existen de acuerdo al número de personas? Si son 2 o 3 personas, puedes hacer una formación lineal o si son 3 personas o 4, puedes hacer una formación en cuña. O si son 4 o 5 personas, una formación en cajón o en rombo. Y más de 5 personas, de 5 o 6 personas, puede ser una formación en B. Sin embargo,
hemos oído también lo que se llaman por allí anillos de seguridad. Hay una gente que le llaman anillos de protección, pero no tiene nada que ver con la sintaxis, sino la función que cumple. Y puedes ver acá en el gráfico que hay una función de un anillo interno que es lo más cerca que se encuentra al PMI, o sea, una protección muy, muy cercana, y eso significa que viene a ser el primer anillo de seguridad, ¿ok? Luego tenemos un anillo mucho más externo, un anillo nivel medio, ¿ok? En donde dejando el anillo, el primer anillo de seguridad, tienes también una formación fuera que sería el segundo anillo de seguridad. Y luego el tercer anillo de seguridad, en donde vas a tener también equipos de protección como son barreras, ambulancias, patrullas, cualquier aparato, alarma, sensores de movimiento que pueden entonces aunarse a lo que es la seguridad o el sistema de seguridad de una persona. Allí entonces tenemos en este esquema que tú ves aquí en la pantalla 3 anillos de seguridad. Primer anillo de seguridad, segundo y tercero. ¿Ok? ¿Qué entonces son las formaciones? Las formaciones son la organización del recurso humano alrededor de un PMI. Es decir, te vuelvo a decir, una formación es la organización de cada uno de los escoltas de los resguardos alrededor de un PMI. Esa organización la podemos llamar formación o cápsula. Luego tenemos el concepto de anillos de seguridad, y los anillos de seguridad son la organización de las formaciones alrededor de un PMI. Entonces, en el primer concepto, organizas a los elementos, a los agentes de protección, y en el segundo concepto, organizas a las formaciones o anillos de seguridad. Continuamos entonces con la siguiente lámina, porque hacíamos mención precisamente para ver un caso real. En la vida real tenemos este señor que se llama Omar García Harfuch, el cual es mexicano, ¿ok? Tiene hasta los momentos la seguridad ciudadana en la propia Ciudad de México, y este señor en el año 2020 sufrió un atentado. En junio de 2020 él sufre un atentado en Ciudad de México, en donde a las 6, puedes ver acá en la infografía que está a tu izquierda de la pantalla, vas a poder ver que a las 4 de la mañana llegan los agresores en las camionetas, ¿ok? Se ponen en el lugar a esperar que pase este señor que normalmente estaba pasando por allí. A las 6:27 ponen una camioneta, cruzan un camión, ¿ok? Allí lo puedes ver en la infografía, el camión rojo con el número 2, ¿ok? Aquí le ponen camioneta, ¿no? Camioneta de carga blindada con un comando armado, bloquea la circulación de Paseo de la Reforma, que es la avenida en donde se encuentra, ¿ok? Con aproximadamente unos 6 personas armadas. Tenía inclusive un Barrett .50 allí para hacer daño al secretario de Seguridad Ciudadana. A las 6:35 comienzan los disparos. 4 minutos de disparos intensos allí entre uno y otro, con munición de alto calibre, .50, 7.62, 5.56, o sea, cualquier cantidad, una guerra formada en plena avenida. Acá puedes ver las dos motos, las cuales se abren, y el vehículo azul, que es en donde va el secretario de Seguridad Ciudadana, es altamente impactado. Debajo de la foto de donde está el señor García Harfuch está la camioneta y el estado de cómo quedó la camioneta. Aproximadamente unos 413 tiros recibió esa camioneta en 4 minutos y algo, casi 5 minutos, ¿ok? En la parte de atrás, donde tú ves la infografía, la camioneta azul, habían otras camionetas de escolta, las cuales intentaron pues atacar otra camioneta de estos desadaptados, intentaron atacarla, sin embargo, bueno, no pudieron con ellos, pero este señor García Harfuch, dentro de la camioneta, de una camioneta blindada, recibió 3 disparos, ¿ok? No letales, el señor todavía sigue en sus funciones, ¿ok? Pero sí los 2 caballeros que estaban al frente, los 2 escoltas, murieron, ¿ok? Tanto el piloto como el copiloto. Así que aquí puedes ver en la infografía. Y esto te lo traigo a colación ¿para qué? Primeramente, para que veas más o menos qué es lo que está pasando con lo que es eh, la protección ejecutiva tradicional, ¿sí? Lo que normalmente estamos tratando de hacer todo el tiempo. Todo el tiempo estamos
intentando repeler las agresiones. Nos entrenamos, seguramente tú en la cancha te entrenas para repeler una agresión, ¿ok? Para reaccionar. Estamos entonces nosotros aquí esperando, bueno, cuando el tipo venga, yo estoy capacitado para reaccionar. Pero eso realmente, según las estadísticas, ha sido efectivo en un 12%, perdón, un 11.7% ha sido efectivo el hecho de repeler las agresiones, esperando la posible agresión para repelerlas entonces, porque el nivel de reacción es inmediato. Recuerda que si el factor sorpresa se encuentra a favor de los delincuentes, pues bueno, es bien difícil revertirla. Entonces, ese tipo de concepción de la protección ejecutiva tradicional, en donde nosotros esperamos y entrenamos inclusive para poder esperar un ataque y poder repelerlo, eso tenemos entonces que tratar de ver cómo se revierte. Y eso es lo que un team leader, lo que tú como líder en este caso vas a intentar realizar de tal forma de que puedas organizar todo lo que es tu esquema de protección de una forma correcta y de una forma como cierto debe realizar ahora en este siglo. ¿Ok? Te traigo este ejemplo a colación, puedes buscarlo en internet aquí, este señor se llama Omar García Harfuch, ¿ok? Con H-A-R-F-U-C-H, Harfuch. Continuamos entonces aquí en la lámina y lo que te quiero presentar entonces es a lo que me vengo refiriendo en este momento. Tenemos una protección ejecutiva tradicional, lo que nosotros hemos venido entrenando todo el tiempo, esperando el ataque, ese instante en el cual se perpetra la agresión. Y obviamente nosotros reaccionamos, ¿sí? Y reaccionamos según lo que hemos entrenado. ¿Está mal eso? No, está bien entrenar, está bien hacerlo. Sin embargo, recuerda que un enfrentamiento es una moneda que tú tiras al aire y esa moneda no, ni siquiera puede caer de cara o de sello, sino de canto para decir que entonces puedes ganar. Imagínate lo casi imposible que pueda ser que una moneda caiga de forma parada, pues de canto, ¿sí? Así. Entonces, para decir entonces que tú ganaste, porque así puedas repeler la agresión, va a ser o tienes un problema allí. No solamente que puedas ser impactado probablemente, sino también todos los sucesos posteriores que vienen después de esto. Así que es la protección ejecutiva tradicional lo que se ha venido manejando hasta ahora, lo más óptimo. Pues bueno, te voy a decir que hay otras perspectivas en las cuales nosotros podemos trabajar y que en este caso voy a intentar que tú en este momento, mi querido amigo, te capacites. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Porque tenemos lo que llamamos aquí a tu izquierda, tienes lo que es la protección ejecutiva moderna. ¿Qué es la protección ejecutiva moderna? Pues bueno, es cuando nosotros tratamos de bloquear la preparación para el ataque. Y esto lo hacemos de tres formas. La preparación del ataque tiene tres componentes. Lo ves allí, que es la preparación hostil, y lo que puedes ver en tu lámina es que dice recopilación de datos por parte de los agentes enemigos. Es decir, esa es el creer que un enemigo está realizando un ataque en forma fortuita, en forma itinerante, eso no está bien. No está bien asumirlo. Una persona de este tipo está haciendo inteligencia, está recopilando información. Por eso entonces es necesario que estés muy pendiente. Ya vamos a ver cómo es eso. Pero en este caso lo que quiero es presentarte cómo se prepara el ataque. El ataque se prepara, primeramente los delincuentes preparan un nivel de inteligencia, una inteligencia hostil. Luego que recopilan la información, van al segundo paso, a la observación. ¿Ok? A empezar la vigilancia hostil, es decir, la observación realizada por agentes enemigos. Eso es la vigilancia hostil, que podría incluir también una puesta a punto. Ya vamos a hablar más adelante qué se llama una puesta a punto. ¿Sí? Entonces, no solamente que recopilan la información, sino que tratan de constatar que esa información sea válida y verdadera. Y por último, se preparan para el ataque. Esta preparación antes del ataque, que son unos minutos o unas horas antes, ¿ok? Aquí lo podemos ver, minutos u horas antes del arribo del PMI a la zona donde se preparará la acción violenta para prepararse, esperarlo y que él pase por allí y concertar el ataque. Que en ese ataque es entonces donde se presenta lo que nosotros hemos denominado hasta ahora la protección ejecutiva tradicional.
¿ok? Esto no lo he descubierto yo, ¿ok? Estos son ya teóricos que han venido realizando este tipo de estudios, la gente de Asís, la gente a través de Iván Ivanovich, quien este esquema lo ha presentado él y pues bueno, se ha respaldado a través de las investigaciones de la gente de la Asociación de Seguridad Integral, ¿ok? A nivel internacional. Así que esto, como te dije, no es algo descubierto por mí, sino que traigo esta información para podértela presentar y si quieres poder verla, profundizar, puedes entrar a mi, eh, a mi cuenta o puedes también entrar a la cuenta del señor Iván Ivanovich, quien es pues, está bien preparado en esta situación y es el autor de este tipo de estudios. ¿Ok? Ahora, continuemos entonces acá, porque tenemos la preparación de un ataque, tenemos todo lo que es entonces esa parte en rojo que la representa entonces el accionar de un delincuente. Pero vamos a ver qué más tenemos entonces nosotros por aquí. Tenemos entonces las respuestas y estas respuestas vienen de la forma siguiente. Ahí las vamos a ver, va a pasar. Por supuesto, si hay una inteligencia hostil, tiene que haber un nivel de inteligencia también de nuestra parte, ¿ok? Si una persona hace inteligencia, es decir, va a recopilar información mía, yo también, mi respuesta es también recopilar información de él. Ojo, ahí la inteligencia tiene que ver con dos aspectos. Una inteligencia en el sentido estricto y una contrainteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El recopilar información. ¿Qué es la contrainteligencia? El resguardar esa información y defenderla ante cualquier tipo de agresión externa. ¿Ok? Pero inteligencia no es disfrazarse, no es hacer vigilancia, no es espiar, no. Y eso vamos a hablar en otro tema. ¿Ok? Inteligencia solamente es recopilar información, procesarla y saber qué es lo que está haciendo el enemigo. Y cuando nosotros nos preparamos resguardando esa información, sabiendo qué es lo que vamos a hacer, hacemos contrainteligencia. Pues bien, nosotros necesitamos también saber quién es el enemigo, qué hace, a qué se dedica, quiénes son esos posibles enemigos. Si no los tenemos identificados, pues bueno, tratar de ver quiénes son y cómo están. ¿Qué es lo que está pasando a nuestro alrededor? Eso es hacer inteligencia. Hago inteligencia, recopilo la información, es decir, investigo, recopilo esa información, la proceso, la interpreto y hago un plan de acción. Ahí entonces es cuando hacemos inteligencia. ¿Ok? No es solamente el tener información, el buscar, no. Eso no es inteligencia. De todas maneras, también puedes ver algunos de nuestros videos en la parte de qué es inteligencia y contrainteligencia. Ahora, después mi respuesta a la vigilancia hostil es hacer contravigilancia. ¿Y cómo se hace contravigilancia? Es decir, tratar de checar cómo, quiénes son estas personas que nos pueden estar vigilando. Y allí yo tengo también que usar no solamente la observación física, si yo salgo de la casa del PMI, ver en la calle, saber cuántos carros hay o cuáles son los carros que pasan, saber si hay alguna, ser muy observador en este sentido. Y eso me va a ayudar también en lo que es la parte tecnológica. Puedo echar mano para poder hacer contravigilancia, echar mano de escáner para detectar micrófonos, puedo echar mano de lo que son el Wi-Fi para poder entonces verificar cualquier tipo de información o detectores de Wi-Fi para ver si hay algún tipo de comunicación que se esté dando en los sectores. Así que hay varias formas de hacer contrainteligencia para poder descubrir que si alguien me está vigilando o me está viendo o me está escuchando. ¿Ok? Y luego viene en la preparación antes del ataque, yo puedo intervenir esa preparación. Eso se llama una alerta temprana, una intervención temprana. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago entonces a través de la ruta y también vamos a hablar a ver sobre esto, porque la alerta temprana no es solamente el estar apostado en un sitio o una avanzada, que es muy diferente, ¿sabes? La avanzada es cuando tú llegas, te transportas de un sitio a otro, llegas al sitio, tomas la seguridad del sitio, pues bueno, y reportas que es pertinente que la persona llegue, porque tienes ya todo en tus manos. Sin embargo, la alerta temprana es no llegar al sitio, sino verificar en cada punto en el transcurso de la ruta el hecho de que puedan haber situaciones sospechosas que se puedan dar, ¿ok? Que puedan entonces poner en peligro la vida de nuestro dignatario, de nuestro ejecutivo. Entonces, obviamente, cada una de estas cosas nos prepara para la respuesta del ataque o
sí, como respuesta del ataque, la reacción, que es entonces a lo que nosotros estamos entrenando diariamente. Pero si yo quiero hacer una protección ejecutiva para evitar una reacción, yo tengo entonces que hacer o responder a cada uno de los parámetros con antelación, hacer inteligencia, hacer contravigilancia e intervenir en forma temprana. Allí vamos a garantizar el 90% de que no vamos a tener que reaccionar. Recuerdo, una reacción es una moneda que usted tira al aire y no se sabe por qué lado va a caer. Ahora, continuemos en nuestra segunda lámina porque aquí te tengo los conceptos, ¿ok? Inteligencia, pues, es la recolección y análisis de información relacionada con la seguridad del protegido. La contravigilancia es el ataque a un ejecutivo dura solo unos instantes, pero la preparación para ese ataque implica una observación y seguimiento prolongado de la víctima, que puede durar meses, ¿ok? No es que la gente realiza a los 2 días, no, 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 eso puede durar días, inclusive meses. La contravigilancia detecta y desactiva el ataque en esta temprana fase de observación, sin exponer al protegido a los riesgos y la incertidumbre que implica la reacción. Y te estaba hablando de lo que se llama una puesta a punto. ¿Qué es la puesta a punto? Yo no sé si te ha pasado alguna vez, ¿ok? Que de repente, saliendo del estacionamiento, por darte un ejemplo, sales del garaje, del estacionamiento y viene un carro y se frena rápidamente, ¿ok? Y tú reaccionas. Sí, se va, echan para atrás o se bajan los escoltas del carro, apuntan, o sea, todo este tipo de cosas que pudiesen pasar, pero no pasa nada, sino que frenó y se fue, ¿sí? Entonces tú dices, qué raro eso, ¿qué pasaría? Pues bueno, eso se llama una puesta a punto. Eso es un ensayo de que está haciendo el enemigo para ver cómo sería tu reacción, qué es lo que están haciendo, qué es lo que probablemente vayan a hacer los escoltas si pasa eso, ¿ok? Entonces, no es que al otro día van a perpetrar la acción delictiva, no, van a dejar que se enfríe, ya saben qué es lo que van a hacer y tú vas a decir, reaccionamos bien, esta es la respuesta que necesitan. Esto es lo que se va a hacer cada vez que pase una cosa de esta. Entonces, ya la gente sabe qué es lo que va a hacer y se va a anteponer a esa acción que tú acabas de decirle que vas a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama una puesta a punto. Eso significa entonces que luego de eso, mi querido team leader, vas a tener que cambiar la operación en la forma de responder a ese tipo de eventos. Así que pendiente, eso forma parte de la contravigilancia. Y por supuesto, te estaba hablando de la red temprana. Si todo lo anterior falla, ¿sí? La inteligencia, la contravigilancia, tenemos que responder a la fase final de la preparación del ataque. En esta fase, los agresores se posicionan en un punto vulnerable de la víctima, previamente seleccionado. Este punto debe implicar una exposición, paso obligado para el ejecutivo, un punto de ahogo, pero a la vez debe ser de fácil huida para los delincuentes. Entonces, fíjate, tengo a colación a lo que se señalaba con el señor Harfuch, Omar García Harfuch, en el cual hicieron el atentado a lo largo de la ruta, ni siquiera entrando a su casa o entrando a la oficina. ¿Por qué? Porque ya se sabe, ¿sí?, que las casas y la entrada a la oficina son los puntos más neurálgicos. Pero si yo lo agarro en el trayecto, en un sitio donde tal vez esté pasando gente y donde pueda entonces realizar la acción en forma inesperada, pues bueno, va a ser más positiva para el delincuente. Entonces, por eso es necesario realizar la alerta temprana, es decir, verificar la ruta, ir verificando la ruta. Eso lo puedes hacer a través de un escolta motorizado que vaya adelante, eso lo puedes hacer con la persona que vayas a utilizar de avanzada, pero esta vez lo vas a utilizar como una alerta temprana para poder ir viendo en cada sección. Él va adelante, se estaciona, verifica, ve a los lados, espera a que llegue su protegido, él sigue en la vía y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, veamos a ver, porque aquí te estaba explicando cómo, o sea, cómo se hace esto, cómo se prepara uno antes del ataque. Pues bueno, uno, en cuanto al cliente, nosotros proponemos la solución, ¿sí? He tenido clientes en algunos momentos que me van a decir qué hacer, qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos quieren y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Los clientes, hay clientes que son así. Ahora, punto número 2, es importante dialogar con el cliente. Él no puede automedicarse. En este caso, te explico. Tú
debe ser el profesional. Tú eres el profesional en todo caso. Nadie llega a un consultorio médico y dice, doctor, estoy resfriado, ¿sí? Seguramente tengo un dolor de garganta, necesito que envíe antibióticos por 7 días, cada 8 horas, y para los dolores entonces voy a tomar paracetamol. Eso no lo dice nadie, a pesar de que tú lo puedes saber, eso no se hace. Si vas al médico, esperas que el médico te medique, te recete, te examine y te recete, ¿ok? Entonces un cliente en el área de seguridad no puede automedicarse, ¿sí? Porque todos los clientes, la mayoría cree que sabe de seguridad, pero en este caso nosotros le demostraremos que si bien él puede saber de seguridad, nosotros somos los profesionales en el área, ¿sí? Punto 3, nosotros proponemos el esquema y la forma de trabajar. Eso es entonces lo importante en este tipo de cosas, porque tú eres el conocedor. Y alguien me dirá, como dice el meme que te pongo aquí, ay, sí, sí, si lo haces tú está bien, y si lo hago yo, uy, qué mal. ¿Sí? Eso es lo que puede pasar con algunos, ¿sí? Que se quejen por eso, porque crean pues que le estás quitando cierta autoridad en ese sentido. Y no, es que el especialista, el que está eh, eh, capacitándose para esto, eres tú, si no, no estuvieras allí. ¿Sí? Ahora, sí, bien, pero en sí, ¿cómo hago que esta persona entienda y cómo hago para poder preparar para poder parar la preparación del ataque? ¿Cómo lo hago? Es lo que se pregunta este caballero de aquí de tu extrema derecha. Vamos a ver. Y aquí tengo a Will Smith que me presenta. Tengo que redistribuir funciones. Ponte tú, mi querido amigo. Eres el team leader, tienes 3 personas a tu disposición, ¿sí? Esas 3 personas, tú tienes que redistribuir las funciones. Ya lo que es la protección cercana, el hecho de que alguien esté con los 3 escoltas a los lados y cosas, eso ya no se debe usar. De hecho, los ejecutivos hoy en día hasta les molesta ese tipo de escoltas, ¿ok? Obviamente, hay situaciones en donde se puede usar. Los artistas deben usarlos. En una reunión de política, ¿ok? En donde el político, el líder político está haciendo un meeting, se comunica con el personal, con el pueblo, pues bueno, hay que realizarlo. Pero sin embargo, habitualmente ya no se está utilizando estas cosas. Le molesta, le hace que no, ponte para allá, ponte para acá, el mismo PMI. Entonces hay que redistribuir funciones, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tengo 3 personas a mi alrededor, pues bueno, nada, alguien de eso va a buscar la contrainteligencia, busca la información, la resguarda, la procesa y hacemos entonces los parámetros pertinentes para que él mismo pueda realizar la labor de contravigilancia. Entonces tengo una persona de esas 3, de ese equipo de 3 personas, realizando 2 labores en los cuales me van a beneficiar, ¿ok? Esta persona me va a pasar información y yo se lo voy a pasar al resto del equipo. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer la alerta temprana. Pueden ser 2 o puede ser 1 que vaya en la ruta para poder buscar o llevar, hacer la avanzada y hacer la alerta temprana, que es lo que yo necesito. Y el otro, la tercera persona que está allí, es pues la que quedará haciendo la protección cercana, ¿sí? Entonces, el hecho de poder redistribuir las funciones es muy, muy importante. Imagínate tú, y vuelvo otra vez a hacerte la referencia al esquema de Harfuch, ¿ok? ¿Qué tan efectivo fue? 2 personas murieron, varios civiles heridos, entre esos el mismo Harfuch, ¿ok? ¿Qué hubiese pasado si hacen contrainteligencia y se realiza contravigilancia y se realiza la alerta temprana? ¿Sí? Hubiese bajado la intensidad, hubiese podido desactivar la situación, se hubiese podido tomar otra ruta alterna a esa que estaba allí, ¿ok? ¿Fue la protección cercana 100% efectivo allí? Eso es lo que tenemos que revisar, ¿ok? Porque en este caso, y te voy a demostrar a través de otros videos y de otros tipos de atentados que se han sufrido, que la protección cercana con todo un esquema de seguridad también puede fallar, ¿ok? Por eso entonces es que necesitamos
atacar la preparación, valga la redundancia, del ataque. Ahora, la gente me pregunta, toda esta operación y todo esto de la contrainteligencia, la contravigilancia, ¿se hace todo el tiempo? Bueno, ¿te acuerdas de que te hablé en la primera lámina de cuadrante de selección del perfil? Pues bueno, depende también de cuál es el nivel de riesgo, según lo que nos dice este viejito que está aquí. Ese viejito nos va a decir, bueno, nos está diciendo, depende del nivel de riesgo. Si es un tipo que está en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2, pues necesito hacer eso, prepararme en todo eso. Si no, yo puedo distanciarlo en el tiempo. Puedo distanciar en el tiempo el hecho de que tenga que realizar esta preparación, esta operación. Pero sí es necesario hacerla. Sí, habitualmente necesito ordinariamente, la persona va y lo que hace es ir de la casa al trabajo, del trabajo al restaurante o del trabajo al, al gimnasio y así sucesivamente. Ok, eso es normal, eso es lo habitual. No necesitaría estar a cada rato realizando contravigilancia, realizando eso, porque es una situación ordinaria que se está dando, pero sin embargo, si yo tengo una misión especial, ahí sí necesito activar de una forma, ponte tú que ya voy a salir, el tipo sale de la ciudad, tiene que salir a hacer unas diligencias fuera de lo habitual que hace, entonces sí, activo todo el equipo para poder entonces repeler las posibles agresiones que puedan realizarse. Y aquí nos viene otro concepto, mis queridos amigos, viene el concepto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y aquí lo puedes ver en la lámina, lo que es el riesgo. Vulnerabilidad más amenaza es igual al riesgo. ¿Qué son las vulnerabilidades? Pues bueno, la susceptibilidad a ser afectado, que es una debilidad intrínseca. O sea, ¿quién es vulnerable? Alguien que puede ser, que es susceptible a ser afectado por algo. Ahora, ¿qué es una amenaza? Bueno, son todos esos factores que pueden generar el daño. ¿Ok? Si soy susceptible a ser afectado y tengo algún tipo de factor que pueda generar daño, es lo que, esa congruencia allí es lo que me va a dar el riesgo. Y aquí lo ves. El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas aprovechen una o varias vulnerabilidades para causar un incidente o accidente en un entorno dado. Entonces, sí, esa probabilidad de que exista, de que la vulnerabilidad y que la amenaza se aproveche de la vulnerabilidad, pues es lo que va a generar el riesgo, esa probabilidad que esté pasando allí. Así que pendiente con estos conceptos, mis amigos, porque tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente me dice que yo veo en seguridad, me dice, oh, yo soy un analista de riesgo. Momento, no todo el mundo es un analista de riesgo, ¿ok? Para poder hacer análisis de riesgos, tienes que tener cierta preparación, tienes que saber ciertas fórmulas y métodos que te van a ayudar para hacer un análisis de riesgo. Pero vamos a ver la lámina que nos dice. ¿Qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo es un proceso de varios pasos destinados a mitigar el impacto de los riesgos en las operaciones de protección, ¿ok? Esos procesos, esos varios pasos destinados a que bajen ese impacto de los riesgos es lo que entonces yo voy a tratar de analizar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una evaluación y un análisis de riesgo? Bueno, fíjate, la evaluación de riesgo es solo un componente del análisis del riesgo. Los otros componentes del análisis de riesgo son la gestión del riesgo y la comunicación. La gestión del riesgo es el control y la evaluación proactivos de los riesgos, mientras que la comunicación es el intercambio de información sobre los mismos. A diferencia del análisis de riesgo, la evaluación de riesgo se centra principalmente en la seguridad y la identificación del peligro. Allí está nuestro trabajo. Nosotros somos evaluadores del riesgo, ¿ok? Sin embargo, esa evaluación del riesgo forma parte del análisis de riesgo. Y aquí te voy a presentar entonces este esquema. Ve allí, el análisis del riesgo
tiene entonces tres grandes vertientes: la evaluación de riesgo, que es la identificación de peligros, que es lo que tú y yo hacemos en todo momento; la gestión del riesgo, que son las políticas y decisiones de gestión sobre riesgo; y la comunicación de esos riesgos, que es el intercambio de información que involucra el riesgo. Estos son los tres aspectos del análisis del riesgo. ¿Somos analistas del riesgo? Bueno, si evaluamos, si gestionamos el riesgo y si comunicamos ese riesgo, pues estamos haciendo un análisis de riesgo. Pero ¿cómo se hace? No solamente vamos a evaluar, estoy seguro de que tú tienes la sapiencia para evaluar un riesgo, pero ¿cómo hacemos un análisis profundo? Vamos a ver cómo se haría. Yo tengo varios métodos. Yo no, bueno, la circunstancia. Hay métodos para el análisis de riesgo, pero existen dos métodos principales de análisis de riesgo. Un método más fácil y conveniente es el análisis de riesgo cualitativo, por cualidades, ¿ok? El análisis de riesgo cualitativo califica o puntúa el riesgo en función de la percepción de la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias. Es decir, lo califica y le da ciertas puntuaciones. Lo que tú puedas saber, cierta cualidad, eso lo va a puntuar y lo va a colocar allí. El análisis de riesgo cuantitativo, en cambio, calcula el riesgo a partir de los datos disponibles. Es cuando toma esos datos, los mete en una fórmula, los calcula y sale una estadística. Sin embargo, en la parte de la cualidad que queda a tu criterio, tú de igual forma tienes que hacer un puntaje para poder, o algún tipo de esquema para poder entonces saber a nivel de la cualidad que estás viendo, tú le vas a realizar una puntuación para saber y clasificar la percepción de esa gravedad, ¿sí? Entonces, tienes un análisis cualitativo, tienes un análisis cuantitativo, ¿ok? Del riesgo. Ahora bien, los tipos de análisis de riesgo asociados al análisis cuantitativo, que es lo que nosotros vamos, cualitativo, perdón, lo que nosotros vamos entonces a estar tomando en cuenta si es necesario hacer un análisis de riesgo. Bueno, son todas esas herramientas de análisis de causa de raíz. Te explico. Un análisis de riesgo tiene dos vertientes, cualitativo y cuantitativo. Nosotros, que no somos al 100% analistas de riesgo, podemos asumir que podemos calcular el análisis de riesgo a nivel cualitativo, ¿sí? Ese análisis de riesgo cualitativo, yo tengo una herramienta que se llama análisis de causa raíz. Ese análisis de causa raíz tiene tres formas de poder sacarlo, tres tipos en los cuales yo puedo hacer un análisis de causa de raíz. 8D, que significa 8 disciplinas, de MAI, que significa, ya te voy a decir por acá que lo tengo escrito porque se me fue. Definir, medir, analizar, improve, que es mejorar, está en inglés, y controlar, ¿sí? Entonces, imagínate tú, defino cuál es la definición del problema, dónde está. El hombre no ha llegado, debe salir de la ciudad. Ok, medir, bueno, cuánto es cuánto es el tiempo que va a durar fuera, cuánto es el largo del viaje, cuántas horas son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a medir o va a realizar un análisis de causa de raíz para poder medir el riesgo. Ahora, lo más fácil para nosotros va a ser los 5 porqués. 5 preguntas que nosotros nos vamos a realizar en torno a una situación. 5 por qué. ¿Por qué pasa esto? Te da la respuesta. ¿Por qué está pasando esto? Te da la respuesta. Y las 5 porqués te van a arrojar entonces un resultado del cual tú debes calificar, ¿ok? Y clasificar para poder entonces asumir una decisión. ¿Cuál es el problema de esto? Es precisamente que es largo, ¿sí? En el tiempo, y muchas veces los escoltas no tenemos tiempo para hacer esto, sentarnos y hacer esa situación. Pero de todas maneras te la digo, ¿ok? Vamos entonces a ver, y para eso te tengo esto que está aquí, que el análisis de causa de raíz, el método de los 5 porqués. Si nosotros aplicamos el método de los 5 porqués a las circunstancias del atentado que se le hizo al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, vamos a sacar varias conclusiones, ¿ok? Si quieres puedes practicarlo en casa. Aquí te doy las circunstancias y tú puedes entonces realizarte 5 preguntas o 5 veces por qué esto, por qué esto, por qué esto, por qué esto. ¿Ok?
y con eso vas entonces a sacar la causa de raíz y vas a poder clasificar a través y hacer un análisis de riesgo lo más fácil y rápido posible. Sin embargo, te explico algo. Los análisis de riesgo tienen una norma internacional. Esa norma se llama el ISO 31000, que es la norma internacional para la gestión del riesgo. Al proporcionar principios integrales y directivas, esta norma ayuda a las organizaciones con su análisis y evaluación de riesgos. Entonces, no es al azar que se hace un análisis de riesgo. Un análisis de riesgo tiene una metodología como la que te acabo de decir, ¿ok? Una de tantas, ¿sí? Pero que también tiene una norma, está normatizado y es a través de la ISO 31000. Nosotros, Team Leader en protección de personalidades, ¿podemos entonces realizar análisis de riesgos? Sí, sí podemos, siempre y cuando tengamos un tiempo y siempre y cuando estemos adaptados. Si se nos pide en algún momento determinado realizar el análisis de riesgo, podemos utilizar métodos de 5 por qué y, por supuesto, aplicar algunos de los métodos que se encuentran en el ISO 31000, ¿sí? Siempre y cuando el tiempo te dé para realizarlo. Si eso no pasa, si eso no se da, entonces tienes otra opción para analizar un riesgo. Ojo, y nuevamente te repito, no todo el mundo entonces es un analista de riesgo. Tienes que saber metodología y, por supuesto, tienes que manejar la norma ISO 31000. Pero si yo no puedo manejar las normas, si no soy un analista de riesgo o si me es muy difícil poder saber métodos cualitativos y cuantitativos, tengo algo mucho más fácil para ti. ¿Por qué? Porque tú, mi querido team leader, tienes que ser entonces alguien que pueda realizar estrategias, alguien que pueda prepararse antes del ataque. Y con eso lo vamos a realizar a través de esta otra herramienta que se llama inteligencia protectiva. Entonces tienes análisis de riesgo en donde tú vas a tener ciertas situaciones puntuales o que tienes que puntuar y clasificar y calificar, y tienes la inteligencia protectiva, la cual es total y absolutamente el 100% cualitativo, es decir, tu experiencia y tu conocimiento es lo que va a dar esta parte de inteligencia protectiva. Y por supuesto, es muchísimo más rápido, mucho más dinámico para poder hacer un análisis de riesgo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que bueno, que no va a ser tan objetivo ni se va a poder presentar en una junta directiva, sino que como funciona de una forma más dinámica, pues hay ciertos parámetros en los cuales nosotros podemos realizar. Pero sin embargo, te explico algo. Aquí puedes ver en la lámina. El principal objetivo de la inteligencia protectiva es prevenir que ocurra un atentado contra un objetivo potencial. Ah, ¿y cómo prevengo ese atentado? Ahí está la preparación antes del ataque, reuniendo la información y las pruebas que permiten realizar una evaluación ponderada de la amenaza que puede representar determinado individuo para su objetivo. Ojo, mis queridos amigos, con esto, porque aquí estamos haciendo una evaluación de una amenaza, no tanto de las vulnerabilidades, ¿sí? Sino de la amenaza en sí, qué es lo que la otra persona va a perpetrar contra mí. Ahora, la inteligencia protectiva a nivel macro, aquí macro, a nivel amplio, tiene dos vertientes, una inteligencia en sentido estricto y una contrainteligencia. Y en la inteligencia es donde yo voy a recopilar la información y en la contrainteligencia es donde yo voy a resguardar la información, preparar las medidas de seguridad y realizar, por supuesto, la contravigilancia pertinente. Ahora, ¿qué más puedo yo decirte con esto? La inteligencia no es un seguimiento, no es de espiar, no es realizar a otra persona dónde estará, qué está haciendo. No, 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 no. La inteligencia es un ciclo, es un proceso. Y aquí te lo presento. El ciclo de la inteligencia. Mis queridos amigos, cualquier cosa que hagas y que no cumpla este ciclo, puede ser vigilancia, puede ser espionaje, puede ser contravigilancia, puede ser contraespionaje, lo que sea. Pero si no cumple el ciclo, no puede llamarse inteligencia. No es inteligencia. La inteligencia es un ciclo. Si haces cualquiera de las otras cosas que te acabo de nombrar, probablemente estés en cualquiera de las fases de este ciclo, pero no estás dentro del ciclo de la inteligencia. ¿Qué se necesita para hacer inteligencia? Pues bueno, lo primero que necesito es tener a alguien que tenga la necesidad de que direccione, planifique y organice lo que yo debo buscar. Por ejemplo, el hecho de tenemos una misión y necesitamos saber
en esa misión quiénes son estas personas o quiénes son los que puedan perpetrar algún tipo de amenaza que va a hacer que se eleve mi nivel de riesgo, ¿ok? Entonces allí es donde nosotros planificamos y organizamos y por supuesto le delegamos a algún agente de protección que pueda obtener datos. Esos datos pueden ser haciéndole preguntas a una persona, buscándolos por internet, escuchando la radio, viendo la televisión, viendo lo que está pasando en el periódico, por cualquiera de las redes sociales. Entonces, obtiene información, ¿sí? Y te la muestra a ti, team leader. Y tú, mi querido team leader, es el que tienes que valorar la información, los datos, saber qué es lo que tienes que te están dando. Bueno, este dato sirve, este no sirve. Los datos que te sirvan, analizarlos, integrarlos e interpretarlos para poder entonces seguir con el ciclo y emitir un informe a un destinatario, que ese destinatario es tu jefe. Sí, jefe, necesitamos, es necesario o no es necesario que vayamos a este sitio. Si vamos a salir de la ciudad, vamos a salir a esta hora, ¿ok? Mi recomendación es que salgamos un día antes en horas de la tarde o un día antes en horas de la noche o un día antes en horas de la mañana, que lleguemos a un hotel que esté cercano a esto, a esto, a esto. ¿Por qué? Porque ya has hecho todo tu correspondiente análisis de inteligencia, no un análisis de riesgo, ¿ok? Porque entonces tendrías que manejar ciertos aspectos cuantitativos para poder entregar un informe. Pero esto sí va a ser más expedito para ti y aquí vas donde habla tu capacitación y tu experiencia. Así que pendientes entonces con los ciclos de inteligencia. Por otro lado, fíjate en esto, el ataque en contra el primer ministro de Haití. Esto fue a principios de año, ¿okay? Exactamente el 1 de enero de este año 2022. Haití sufre una fuerte ola de violencia que se vio incrementada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado, o en julio de 2021. Hay varias bandas criminales como el G9 Anfami, G9 y Familia, 400 Mawoso, los 400 Vulgares o ISO 5 Second. Hizo 5 segundos, que se han convertido en nuevo Estado que controla el comercio, el transporte, los préstamos entre particulares o el sistema de justicia que se financia en gran parte gracias a los secuestros. Entonces, fíjate, mi querido amigo, esto que está aquí pasando, ¿sí? Es que tiene un Estado paralelo y este señor asumió esa situación, ¿sí? Entonces, fíjate todo lo que está pasando allí, que es que tienes este Estado paralelo controlado por una serie de bandas, de mafiosos, de crimen organizado, y por supuesto este señor va a una celebración, a una conmemoración de la independencia del pueblo haitiano en una ciudad que se llama Gonaives, ni siquiera en Puerto Príncipe, sino en Gonaives, fuera de la ciudad de Puerto Príncipe, de la capital, y se dirigen hacia allá. ¿Y qué es lo que pasó? Al momento de estar saliendo, pues se forma el gran tiroteo, ¿sí? Y ahí tú lo puedes ver en las redes. Búscalo en YouTube, puedes ver todo el mundo por un lado y para otro. ¡Ay, dale para acá! ¡Ay, dale para allá! ¿Ok? Hombres armados intentaron matar al primer ministro de Haití, Ariel Henry, durante un evento el pasado sábado, para celebrar la independencia del país, según informaron fuentes del gobierno. Este lunes, así que el incidente denunciado ocurrió mientras Henry participaba en una ceremonia en una iglesia en la norteña ciudad de Gonaives. ¿Qué pasa si estos señores hubiesen hecho inteligencia previa? Hacen inteligencia previa, saben qué es lo que va a pasar, quién es el que puede perpetrar un crimen, quién manda en Gonaides, si G9, si 400 Mawosos, si hizo 5 Second. Entonces, o sea, ¿qué es lo que puede pasar allí? Porque ya le habían advertido a este señor que no fuera. Entonces su jefe de seguridad va a decir, bueno, jefe, usted no puede ir porque usted es el primer ministro, vamos a enviar un delegado a Gonaide. O si el tipo está empeñado en ir, bueno, vamos entonces a ver cómo realizamos los anillos de seguridad, cómo, cuál va a ser la salida, todo este tipo de cosas a raíz de la inteligencia previa que se haga de la forma en que pueden trabajar estos grupos criminales. Entonces, fíjate lo importante que es la parte de inteligencia. ¿Y a qué se nos viene esto, mis queridos amigos? Que eso lo tiene que ser un team leader. No solamente el hecho de que sepas disparar, sepas eh, disparar, manejar, medicina táctica y te haces el torniquete en 5 segundos. Está bien, pero
realmente lo que va a hacer la diferencia es que tú tengas un nivel de estrategia superior a los otros. ¿Qué es más aplicativo entonces, mis queridos amigos? Ya lo dejo a tu criterio, porque es más aplicativo hacer un análisis de riesgo o es más aplicativo hacer inteligencia protectiva para el caso de nosotros que estamos aquí. Yo por mi parte, si te digo mi opinión, pudiese ser de las dos, ¿ok? En un caso pudiese ser un análisis de riesgo a través de los 5 porqués, que es lo más fácil, o una inteligencia protectiva. Sin embargo, todo eso encaminado a poder preparar, a poder desactivar la preparación del ataque, ¿ok? Y a eso se dirige la protección ejecutiva moderna. Hasta aquí nos trajo este primer link, mis queridos amigos. Dejo de compartir acá. Y bueno, básicamente, muchísimas gracias y nos vemos para el próximo link. Gracias. Quedamos firmes y dignos.